Bien. Bueno, no tengo abierto el Excel, hoy estoy un poco desacomodada, no tengo abierto el Excel de las personas que exponían hoy, pero asumo que están. Esperen que lo estoy abriendo mientras tanto. Bueno, hoy es el último día, no sé ni cómo cerrar el seminario, y la idea era, como habíamos comentado en clases anteriores, la idea era justamente, esperen, hacer como una serie de, digamos, ver algunos de los textos que estaban seleccionados para el corpus de la unidad de hoy, muy brevemente, hacer toda una pasada primero, y después, hacer una puesta en común con todas las exposiciones, ¿no? Y ya después, la segunda parte de la clase, la idea es hacer como, nada, una puesta en común sobre el seminario, cómo les parece que funcionó. Bueno, me interesan mucho sus comentarios, así que diría que arranquemos ahora. No sé quién quiere arrancar con las presentaciones, quienes tenían que exponer hoy. Ahí la veo a Yelén, Marina, Clara, no sé quién se anima. A ver, Marina. A ver, habla, porque no te escuchaba recién. Que yo puedo arrancar si quieren. Dale, bueno. Tengo un Power que no es fundamental, pero... Bueno, espérate que te paso entonces el host, así puedes compartir la pantalla. Vamos a ver, hoy estoy con mi otra computadora, espero que funcione bien, porque ayer se me trababa todo en un desastre. No sé si quien llegó a ver la clase habrá visto todas mis luchas con el PowerPoint y la pantalla completa, pero bueno. Bueno, ahí te lo pasé, Marina, ¿eh? Genial. Gracias, ahí está. Bárbaro. Bueno, yo me saco la cámara y me muteo, así. Bueno, avísenme si se ve el Power. Sí, se ve. Genial. Perfecto, Bueno, perfecto. Genial, gracias. Lo que voy a presentar hoy es el libro Mujeres de ayer y de hoy, de Zoila Aurora Cáceres. Esta es la portada de ese libro, acá está ella, muy coqueta, con su elegante vestido. Y un poco de su biografía: ella nace en Lima, Perú, en 1877, muere en Madrid en 1958, y es muy conocida por fundar la organización Feminismo Peruano. Ella luchaba por el derecho a la ciudadanía de las mujeres, educación y el derecho al sufragio. Y un dato importante es que su padre fue presidente del Perú en 2 ocasiones. En 1895, Nicolás de Piérola derroca su estado y ellos se ven forzados a mudarse a la Argentina. Ella participó, voy a cambiar esto. Bueno, y ella participó en el mundo intelectual de Buenos Aires, escribiendo artículos para diversos periódicos, y entre ellos Bucaroamericano, donde publica La emancipación de la mujer. En 1900 se mudó a Berlín para estudiar alemán y estudió en la Sorbona y se graduó con la tesis Feminismo en Berlín. En 1901 crea la Unión Literaria de los Países Latinos. En 1911 fundó la institución Evolución Femenina. En los años de la Segunda Guerra crea otra organización, que es una organización antifascista, Acción Femenina. En 1930 se asesoró para crear el primer sindicato de costureras del Perú, y en 1931 asesoró también a las trabajadoras de la Compañía Peruana de Teléfonos. Bueno, un poco sobre este libro. O sea, ella escribe muchas cosas diversas, poesía, libros de viajes, y este es su primer libro publicado, donde lo que hace es tomar la historia de la humanidad y el papel de la mujer en ella desde la antigüedad hasta inicios del siglo XX. Y destaco el prólogo de Luis Bonafux, no sé si
escribirá así, pero que era un reconocido periodista español. Él dice: es a mi juicio el más completo en la lengua castellana que se ha escrito del movimiento femenino, o el más cabal de cuantos leí sobre el tema, y su autora honra mucho a las letras hispanoamericanas en general y a las peruanas particularmente. Bueno, ella en su libro va, bueno, esta es una comparación, pero ella va poniendo, bueno, las mujeres peruanas, mujeres argentinas, alemanas, francesas, y va con muchas categorías, pero yo me voy a enfocar solamente en las argentinas y peruanas, y tomé esto que me llamó la atención, donde ella hace una descripción de las producciones literarias usando flores como metáforas. Y dice que las producciones argentinas son rosadas y exuberantes en su majestad armoniosa. Y en cuanto a las peruanas, dice rosa de miniatura, con su gracia múltiple, indecisa, de forma lo mismo que de color. A esta rosita que parece una esencia, una concentración de la belleza de las mayores, diminuta aún con la apariencia de estar en vías de formación. Entonces, me llama la atención cómo ella describe las producciones peruanas, y también hace unos comentarios sobre las mujeres argentinas. Dice: secunda el hombre en todas sus manifestaciones del progreso social. En la vida del gran mundo es insuperable, bueno, de belleza extraordinaria y demás. Y en cuanto a la peruana, dice: es de naturaleza esencialmente sentimental y romántica. En ella no existe un espíritu emprendedor ni de grandes alientos. Su vida la consagra al hogar, del cual más que mujer es ángel, del cual, pues su abnegación para con su esposo e hijos es insuperable. Bueno, y esto se repite bastante, como que me da la sensación de que ponen a las peruanas en un lugar, no el mejor lugar que si quisiera estar. Bueno, y después estoy haciendo rápido como para usar mis 10 minutos nomás. Tomo unos ejemplos de lo que ella va haciendo en el libro, que es nombrar distintas autoras, o sea, hacer una lista exhaustiva de autoras y de médicas y de todas las mujeres ilustres, y las pone ahí. A las argentinas, bueno, otro comentario que hace: posee su espíritu más ese ardor apasionado peculiar de la mujer latina, una noción práctica de las necesidades de la vida real, y a satisfacerle somete su línea de conducta. Y bueno, acaban nombrando, estas son solamente algunas de las personas a quien nombra, que yo las puse como ejemplo. Gorriti sobresalió en su época como una de las más notables literatas del Suramérica. Y bueno, dice otras cosas también, esto es un resumen. Emma de la Barra, autora de una preciosa novela Estela, Delfina Mitre de Drago, Elia Martínez, Mariana de la Lajite, y así, bueno, va nombrando y diciendo qué hicieron y cuáles son sus cualidades o las cualidades de su obra. Y en cuanto a las peruanas, ella escribe: algunos escritores la llaman la parisiense de la América española, calificativo que desde luego le conviene por su gracia y belleza, con timideces fugaces y con una... Bueno, me tengo ahí, lo de la belleza. Me llamó la atención que ella escribe como por una hoja y media, describiendo cuán bellas son las peruanas, físicamente hablando, y bueno, y cuán graciosas y demás. Hace mucho énfasis ahí. Bueno, con timideces fugaces y con un inagotable tesoro de abnegación, capaz de ir hasta el heroísmo. Y bueno, también nombra muchas peruanas y hace especial énfasis en Clorinda Mato. Me imagino que se habrían sido amigas, y bueno, además ella colaboró en su periódico. Y dice: ninguna escritora ha adoptado mejor su vida, ni sus obras han recibido mayor influencia de su patria que esta escritora, a la cual tanto admiramos. Lo que más nos sorprende en ella es su carácter formado de energías, ajenas a la peruana, y su laboriosidad poco común. Y con entereza admirable ha sabido resistir a todo, a la persecución fanática, a la venganza política y aún a la regional. Bueno, a Clorinda de Mato le pasó lo mismo que ella, que tuvo que exiliarse del Perú. Y ahí dice: bueno, este ave acostumbrada al alto vuelo de los Andes fácilmente abandonó el Perú para trasladarse a la República amiga, la Argentina,
donde se ocupa un alto puesto en el magisterio, al mismo tiempo que dirige una interesante revista literaria bucoroamericana. Bueno, ahí me llamó la atención que se detuvo mucho ahí también, y bueno, y nombra a otras autoras. Carolina Freire, de la columna del hogar, y Blanca Castelli. Bueno, otra temática que ella trabaja mucho también es la educación, la importancia de la educación femenina, y ella dice que en Perú la señorita que no posee fortuna, en Lima no tiene dónde estudiar, y justamente que serían las personas que más beneficios sacarían de una educación de calidad. Bueno, la instrucción primaria constituye el primer paso que da la inteligencia. La persona que haya adquirido educación no puede menos que sentir su espíritu fortalecido. Bueno, y también es interesante notar que ella habla bastante de la educación y hace énfasis en la escuela doméstica, donde se enseñan a las mujeres tareas típicamente femeninas, y en algún punto desprecia los estudios técnicos, diciendo que no quiere que pase lo mismo que en Europa, donde se hace mucho énfasis en eso, y bueno, las mujeres por ahí pierden su rumbo al estudiar cosas masculinas, digamos. Bueno, esto es una observación de alguien de Pachas Maceda, que escribió sobre ella, y dice que el feminismo que defendía Zoila Cáceres era católico, conocido como marianismo, que situaba a la maternidad como principal misión de la mujer, y esto se puede ver en sus textos. El feminismo católico también se oponía al sufragio femenino, porque sostenía que con esta acción las mujeres podrían masculinizarse. Pero sin embargo, Zoila estaba apoyando el derecho al sufragio. Bueno, y por último puse el índice como para que sepan o para que vean de qué otras, además de las argentinas y peruanas, habla, bueno, de Egipto, Oriente, Grecia, Roma, otros lugares, feminismo, literatura femenina, y bueno, es un libro muy exhaustivo en cuanto a la recopilación de las mujeres importantes de la época. Bueno, eso. Bueno, gracias, Marina. Pasamos, no sé quién quiere seguir, si Clara, Leonor o Ayelén. Yo no tengo problema, si quieren. Como Bueno, para dale. continuar en la línea de escritoras peruanas. Dale, sí. De hecho, Ser. dale, sí, igual de hecho estaba viendo que, salvo Clara, justo los textos que tomaron son todos de escritoras peruanas, así que gracias, Marina. Ahora después comentamos todos juntos y vamos. Bueno, viendo. Ahí estoy viendo cómo hacer para pasar el host. Sí, si me lo podés pasar, Bárbara. Tenés que poner el cursor sobre Ayelén, te van a aparecer 3 puntitos y ahí te va a aparecer, creo, esa opción. Ahí está, listo. Bueno, a ver. Bueno, les pregunto, ¿se ve bien ahí la... Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, para continuar un poco con las escritoras peruanas, les cuento que yo tenía el corpus de Carolina Freire de Jaimes, que había dos textos. Uno es una columna de la columna del hogar, y el otro es una selección de su libro Ameno y Útil. Un poco rápidamente me gustaría referir a los dos, pero bueno, voy a intentar ocupar 10 minutos. Así que, bueno, a ver si puedo hacer la presentación completa. Ahí está.
Bueno, Carolina Freire de Jaimes, una escritora peruana, poetisa, novelista, dramaturga, periodista. Algunas cuestiones de su biografía que me parecieron interesantes, lejos de cualquier tipo de exhaustividad, pero como para situarla. Ella, bueno, nace en Tacna, al sur de Perú. Su padre era imprentero y periodista, así que publica su primera novela con la imprenta de su padre, en la imprenta de su padre. Contrae matrimonio con el escritor y diplomático boliviano Julio Lucas Jaimes. Tuvieron 7 hijos, 2 de ellos luego reconocidos escritores. Durante la década del 70 se traslada a Lima la familia y allí de algún modo emerge como más la carrera literaria de Carolina. Colabora en distintos periódicos y revistas limeñas. Bueno, y ahí la conoce a Gorriti, de quien ya hablamos en el seminario, y cofundan la revista El Álbum. Bueno, luego con el estallido de la Guerra del Pacífico en 1879 se radica en Bolivia. Ahí reinicia la edición del álbum. Bueno, perdón, no dije que de Juana Manuela Gorriti tiene una distancia, después en todo caso indagamos porque no encontré mucho sobre cuál es el motivo, pero bueno, se distancian allí. Bueno, cuando ella va a Bolivia, funda junto a Ercilia Fernández de Mujía, digamos, reinicia la edición del álbum y bueno, y continúa con su publicación de novelas, de leyendas, de poemas, de dramas. Es muy profusa la producción de ella, ¿no? Y bien interesante. Bueno, en 1890 se traslada a Buenos Aires, ahí ya se radica finalmente en Buenos Aires, colabora con el semanario El Pensamiento, dirigido por Carlota Garrido de la Peña, con quien cofundará luego la revista Argentina, y ahí dirige durante el 4º año la columna del hogar. Esto me parece un dato importante, teniendo en cuenta la presentación de la profesora y demás, y también que integra el Consejo Nacional de Mujeres, bueno, fundado por Grierson en 1901, y ejerce como profesora de Economía Doméstica en la UBA. Rápidamente, así como para algunas pinceladas de su biografía, por ahí lo que más me interesa en función del recorrido del seminario era marcar este itinerario entre Perú, Bolivia y Argentina, como también, ¿no?, en el marco de otras escritoras que siguieron un poco ese itinerario. Después, por otro lado, trazar la centralidad de la prensa y que la prensa tuvo en su consagración autoral. Y en tercer lugar, me interesó esto de las alianzas con otras escritoras para fundar revistas, ¿no? Esto también es como uno de los ejes que encuentro de cara a lo que vimos en el seminario, que me parecía importante destacar. Yendo a lo que era la fuente, tenemos la columna Literatas y Escritoras Argentinas, que se publica en la columna del hogar. Me parece importante destacar en el año 1902, cuando ella era la directora, si no me equivoco, ahí, o en ese año fue la directora de esta revista. Ahí me parece importante destacar que la bajada de la nota se aclara segundo informe dirigido al Comité Internacional de la Prensa y la Propaganda. Esto me parece importante porque tiene que ver con el asociativismo y de hecho se trata de una conferencia o de algo, sí, de una conferencia que ella leyó en una asamblea para este comité internacional, ¿no? Y también el internacionalismo, digamos, como cuestiones que fuimos viendo en el seminario. Esta columna me pareció sumamente interesante porque ahí ella comienza diciendo que ya no es época literaria, a diferencia de lo que había sido el siglo XIX, y que la mujer de hoy no es solo sentimiento, además es inteligencia sobre todo, y está puesta al servicio del progreso, va a decir ella, ¿no? Entonces es una mujer que se ha hecho apóstol de la ciencia, es periodista, da conferencias, aboga por la paz entre naciones y se esfuerza por convencer a los poderes públicos sobre la salud y la vida de los obreros industriales, ¿no? Esto me parece importante porque marca un contrapunto entre la mujer que escribía decimonónica, muy ligada al romanticismo y demás, versus la mujer del siglo XX, ¿no? de este inicio del siglo XX, moderna y diversificada en cuanto a su actuación en la esfera pública. De todas maneras, ella destaca esto y luego pasa revista de un conjunto de escritoras que no se definen solo por ser literatas, justamente, ¿no?
Entonces empieza a hacer una enumeración de distintas autoras que escriben en ese contexto, y señala a las siguientes. Señala a Delfina Mitre de Drago, de quien destaca sus notables traducciones. Señala a Amelia Palma, escritora de mérito en la literatura preceptista, es decir, autora de opúsculos prácticos para las escuelas. Y acá aparece toda una serie de mujeres que están escribiendo libros escolares. Esto me resultó sumamente interesante. Bueno, Elia Martínez, que también escribe libros pedagógicos. Carlota Garrido de la Peña, que tiene una producción, bueno, con quien ella también, ¿no?, va a dirigir la revista, que tiene una producción vasta, pero que también está escribiendo artículos de costumbres, cuentos y textos escolares. Luego destaca además a mujeres que cultivan su inteligencia, dice ella, y ahí señala a las profesionales Ernestina y Elvira López, menciona las tesis, ¿no?, de ambas. Y luego se refiere a la gran masividad de mujeres que escriben para diarios y revistas. Dice ella que forman el núcleo pensante que lleva a los hogares consejos prácticos y conocimientos útiles. Y ahí realmente nombra un montón de autoras que, bueno, me pareció que no daba para incluir porque no iba a alcanzar el tiempo, pero sí como que destaca a estas mujeres que están escribiendo para la prensa, ¿no? Y el activismo y la importancia de esas mujeres para la economía doméstica, digamos, ¿no? Y luego, por último, entre las literatas menciona a ciertas jóvenes poetisas, bueno, María Torres Frías, Celeste, perdón, que tengo acá que no veo, bueno, perdón, ahí. Bueno, por último, en el final del texto, tal como en la conferencia de Clorinda Mato, aparece esta idea de la incompletitud de nombres. Ella dice: pedimos perdón a las omitidas de este informe, no por voluntad, sino por ignorancia, ¿no? Dando esta idea de que en verdad hay una lista de nombres, pero que todavía seguramente faltan un montón por ser nombradas, ¿no? Como generando esta idea que tiene que ver con el colectivo de escritoras, ¿no? Entonces, un poco resumiendo y sintetizando, me parece que la nota es muy clara en cuanto a la visibilidad del colectivo de escritoras, en cuanto a la práctica discursiva de la enumeración para demostrar este amplio conjunto, este amplio mapa de escritoras, y sobre todo en cuanto a la diversificación de las escritoras. Me parece que esto también es como central, ¿no? Escritoras que están escribiendo libros escolares, escritoras que están escribiendo libros de economía doméstica, escritoras que están escribiendo en la prensa, y también literatas, ¿no? Como esta diversificación me parece que está muy interesante cómo aparece expresada en el artículo. Y bueno, por último también el artículo da bastante cuenta de lo que es la profesionalización femenina en general y de las escritoras en particular, ¿no?, que también hemos venido charlando. Eso en cuanto a la primera fuente. En cuanto a la segunda, es un libro, como comenté al principio, titulado Ameno y útil, que se publica en 1910, obviamente no cualquier año, sino el año de los festejos del centenario en Argentina, con lo cual me parece importante situarlo en ese clima cultural del nacionalismo, ¿no? Bueno, el capítulo se llama Argentinas Ilustres del siglo XIX y está compuesto por breves entradas dedicadas a 6 escritoras. Bueno, estas 6 escritoras son Delfina Bedia de Mitre, de quien dice: poca fue la figuración en las letras nacionales de esta escritora. Se distinguió esta mujer notable en sus trabajos de traducción porque poseía el francés como idioma propio. También, ¿no?, se marca mucho esto de la traducción. En la nota anterior también era una cuestión que aparecía señalada. En segundo lugar destaca la escritora y educadora Juana Manso de Noroña, y allí cito: si la obra literaria de Juana Manso ha sufrido el eclipse, que es consiguiente a lo que no tiene valor y perfume duradero, en cambio queda su nombre vinculado a la historia argentina como el de una educadora de ideas de intenso vuelo, ¿no? Esta idea de la Juana Manso educadora por sobre la literata, que también charlamos un poco en la presentación de las primeras clases, y que también aparece en Ricardo Rojas, ¿no? En tercer lugar, la novelista célebre, dice ella, Juana Manuela Gorriti. De ella, cito, dice: la figuración literaria de Juana Manuela Gorriti ha sido notable en todos los conceptos.
Durante 50 años deleitó, entretuvo la fantasía y llenó con su fama las 3 repúblicas en donde actuó su inteligencia. Ninguna escritora consiguió igualarla en la pintura de tipos y caracteres y en la expresión y relieve que supo dar a las heroínas de sus novelas. En cuanto a las otras 3 escritoras, son Eduarda Mansilla García, quien dice poseía claro talento de fácil inspiración y gusto artístico, fue pues una escritora genial y traductora de talento. En quinto lugar a la poetisa Josefina Pelliza de Sagasta, y rápidamente, como para no excederme el tiempo, que ya estoy allí, bueno, la escritora y novelista Lola La Rosa de Ansaldo. Rápidamente, bueno, acá copié una página del libro, porque me gustó un poco, bueno, la materialidad del libro me parece que también es interesante, teniendo en cuenta que hemos estado tal vez analizando por ahí más, sobre todo en las clases anteriores, más prensa, y bueno, este libro me parece que es todo un hallazgo. No sé, después contarás, María, sobre cómo lo, cómo lo encontraste, porque me imagino que no va a haber sido fácil. Bueno, cada entrada escritora son 2 o 3 párrafos nada más, es muy sintética y tiene un pequeño figurín, digamos, un pequeño dibujo, una pequeña ilustración cada entrada, ¿no? Bueno, como para terminar, me parece interesante, en clave de lo que hemos visto en la clase grabada y en las lecturas que teníamos para hoy, pensar a la genealogía que establece Carolina como una genealogía a partir de un recorte en clave nacional, debido a que ella destaca a las argentinas ilustres en el marco del clima cultural del nacionalista, del centenario, pero también del nacionalismo que empieza a competir, como marcaba María, con la legitimidad de este recorte transnacional que sí se ve en Clorinda Mato o en Cáceres o en otros de los corpus que teníamos. Ahí me parece importante, y también más ligada con el recorte que tal vez va a hacer Ricardo Rojas, ¿no? Como esta idea de argentinas ilustres, y ese es el recorte que ella propone, y las piensa, por supuesto, como las precursoras, ¿no? De igual manera, al igual que sus compañeras y que sus contemporáneas, Mato de Turner, Cáceres y demás, también recurre a la práctica discursiva de la enumeración para visibilizar esta tradición, ¿no? A la selección de Gorriti, Manso, Mansilla, Pelliza y Lola La Rosa adiciona a Delfina Bedia de Mitre. Bueno, creo que eso sería todo. Bueno, después destaqué una de las, si se puede para finalizar, una de las citas del artículo de la profesora que dice: estas reversiones de una misma lista de escritoras indican que para inicios del siglo XX existe en Argentina una cierta noción de canon literario femenino, un grupo de mujeres consideradas precursoras, ¿no? Que serían en este caso estas 6 mujeres. Así que bueno, creo que eso es todo. Después, si quieren, seguimos charlando. Buenísimo, Ayelen, muchas gracias. Bueno, no sé, quedarían entonces, yo diría, si está por ahí Leonor, que es el de Mato, como para hacer también esa como la trilogía de escritoras peruanas. A ver, no sé, no la veo. Estaba conectada y ahora no la veo. No sé si... A ver, Leonor, ¿estás por ahí? Encima es como medio central. Bueno, entonces, si está Clara, arranquemos con... no sé qué pasó con Leonor. La vi conectada y ahora no está. No sé qué habrá pasado. Mientras veo qué pasa ahí, no sé si está Clara. Sí. ¿Por qué, Clara, no arrancás con Rojas? Y en todo caso yo repongo, si Leonor no se puede conectar, yo repongo lo de Mato. ¿Necesitas el host? Sí, muchas gracias. Ahí, ¿a Yelen se lo pasás? Sí, ahí se lo pasé, ¿te apareció? Genial, sí, ya estamos. Sí, El aprendizaje del seminario, ¿no? Pasar el host. Bueno, hago la presentación, o sea, no esperamos a... Bueno, listo. Arranca vos, Clara, y en todo caso, ahora vemos qué pasa si Leonor... La vi conectada y ahora no sé qué pasó. Así que arranca vos. Capaz se le cayó... Por eso. ¿Viste? Dale, yo también tengo un Power. Aprovecho para agradecer a las compañeras, muy lindas las presentaciones. Voy a compartir
Si se traba me avisan porque cuando comparto como que paso la diapositiva y no se pasa a veces. En mi Zoom, no sé, en mi compu le pasa eso. Bueno, yo tenía el texto de Ricardo Rojas, una poeta peruana, no, mentira, que bueno, creo que mucha presentación no necesita, que es el capítulo 17 del tomo 2 de Los Modernos, de la historia de la literatura argentina. Esperen que voy a agrandar. Y está, digamos, el capítulo de las... Ahí se ve entero, ¿no? Bien. Sí. Gracias. Está incluido en el tomo 2, Los Modernos, en el apartado 5, que se llama La prosa novelesca, lo cual empieza también a marcar una primera, medio como vacilación, ¿no?, del texto. Ah, ahí está Leonor. Espérate que espera, no, vos seguí, lo único, vamos a convocar. Leonor, ¿estás ahí? ¿Estás con problemas de conexión? A ver, no tiene, a ver. Bueno, está muteada. Yo ahora le escribo por el chat, vos seguí, Clara, así no te corto, no te quiero cortar a vos tu presentación. Dale, bueno, igual acaba de empezar, así que no tengo... No, seguí por las dudas, así también ella se acomoda si se desconectó, así que seguimos. Dale, siga. Bueno, esto, como una primera vacilación del texto, porque no se va a concentrar solamente en las novelas de las mujeres, pero bueno, las incluyó ahí, digamos, en la prosa novelesca. Este segundo tomo, Los Modernos, tiene varios, digamos, apartados en relación con los géneros discursivos, y no sé por qué, ahí no me pasa la diapo. Ahí está. Bueno, entonces la primera edición, nosotros tenemos la edición del 57, que es la de Kraft, pero hubo una primera edición que estuvo escrita y publicada entre 1917 y 1922, a principios de siglo, y también se inserta un poco en el marco de la creación de la cátedra de literatura argentina, que fue en 1912, y con un poco una idea que señala Viñas en Literatura Argentina y Política, que es la cuestión de la creación como de un arte y una literatura nacional, ¿no? Que entonces va un poco en línea en lo que señalaba recién Allende, la cuestión de la genealogía nacional, o sea, él no va a hacer un recorte transnacional, y esto que también mencionó Allende, las mujeres ilustres de letras, también para elevar, ¿no?, a la actividad de las letras, que es como una actividad completamente ligada a la acción civil o a la civilización, está ligada a derechos y demás, y a la literatura argentina también como un arte autónomo. O sea, son esas dos cuestiones, como no solamente una cuestión importante a nivel social, sino también a nivel artístico. Y a nivel, digamos, como darle cierto estatuto que obviamente la literatura ya venía teniendo, pero en este momento como que Rojas lo nuclea y lo explicita y lo hace evidente. Y lo que él va a señalar es que hay tres tipos de escritora, y acá, digamos, si bien él traza una genealogía nacional, hay, digamos, señala, esto lo dice en la conclusión del texto, como un diálogo muy como evidente con la cultura internacional o global. De hecho, después menciona sobre, por ejemplo, de Mariquita Sánchez de Thompson, dice, bueno, su hogar fue cosmopolita, no como valor, digamos. Que también es una idea que está en Borges, está en Sarmiento, que es esta cosa de, bueno, los argentinos estamos elevados, ¿no?, a la misma altura que todos los grandes escritores y escritoras de la literatura universal. Entonces señala estas tres tipos de escritoras, dice las religiosas, las mundanas, las profesionales. Hay que ver, o sea, él no agranda esa hipótesis de lectura, hay que ver a qué se refiere con mundanos, porque más está él, nada, si algo no era mundano, pero bueno, él lo agrupa como tampoco dice, digamos, qué escritora argentina va en cada grupete, simplemente menciona el grupo. Y después sí, nuevamente recurre a esta práctica de la enumeración, y acá, como les decía, menciona otros géneros, además de la prosa novelesca. Por ejemplo, bueno, menciona la poesía, la crónica, la epopeya, las cartas, hace mucho énfasis en las cartas que intercambiaron entre escritoras, y también de escritoras y escritores,
que es esta cuestión de, que señalaba María en la clase, de la cuestión de la amistad, que está muy bueno porque él piensa una amistad intergénero, ¿no? Como de hecho después dice, bueno, de acá, de Joaquín Izquierdo, muchos y muchas querían ser sus amigos, ¿no? Como hay una cosa de no solo fraternidad masculina o sororidad femenina, sino una alianza de géneros asociado a la actividad literaria, porque él señala todas las participaciones en los salones literarios. Y también otra cosa que me gustó, que es que en el índice pone los apellidos de casadas entre paréntesis, como diciendo, ok, está esto, pero no es tan importante. Que de hecho en muchos otros textos no aparecen así, aparecen con el apellido de casadas sin los paréntesis. Entonces, el apartado también está acompañado con estos retratos que son bastante conocidos y toda la edición está, digamos, esto no es solo por las escritoras, o sea, con los escritores varones también ponen retratos, hay retratos de Florencio Sánchez, de Lucio Mansilla, o sea, aparecen, digamos, como varios, también en ese mismo formato, entonces al menos yo no noté que fuese algo diferencial del estudio de la literatura de mujeres. Pero sí, digamos, pone como los rostros, y yo acá traje algunas citas que no las voy a leer todas porque lo que me interesaba señalar más que nada de las citas son como los efectos de esas citas en los estudios en las literaturas argentinas posteriores, algunos, obviamente no todos porque quiero ser breve y voy a intentar lograrlo. Entonces, a mí me interesaba por estas últimas, después igual les comparto el Power, estas últimas 3 citas, y esta también, bueno, estas últimas 4, por un lado esta cuestión nuevamente de la mujer a la par del hombre, ¿no? Compartió con el hombre la empresa militar, y esta cuestión del amor doméstico y el amor cívico a la par, ¿no? Como un poco también desmitificando esta cuestión de la afección doméstica que veíamos con Nancy Armstrong. Igualmente vieron que aparece la cuestión del amor. Es como que el amor sigue siendo ese, medio se le escapa, me dio la sensación, como que se le escapa que el amor sigue siendo una cuestión femenina, porque esto sobre los varones sí no lo dice, como que los varones, o sea, los varones lo hacen por una cuestión de convicción intelectual y las mujeres por amor a las letras, pero al menos no está esta cuestión de el amor maternal, por ejemplo, o matrimonial, que sí aparece, por ejemplo, en Lugones, que un año antes que se publicara la historia de Rojas, publica El problema feminista en un ensayo, La Nación, bastante conocido, en donde básicamente, bueno, Lugones era también muy importante, al igual que Rojas, ¿no? En la construcción del canon literario, y básicamente dice eso, que las mujeres tienen que estar en el hogar y que el feminismo es un ente subversivo de la civilización y que para que el país progrese, las feministas se tienen que quedar en las casas y nada más. También tiene que ver con una cuestión que señala también Viñas en su texto de Literatura Argentina y Política, que es la cuestión de como los escritores canónicos de este principio de siglos percibían la afluencia del trabajo femenino, no solamente de las mujeres escritoras, sino esto que señalaba también Allende, todas las mujeres que trabajaban en general. Y lo que dice Viñas es, bueno, los escritores canónicos lo percibían como una invasión, es como esta cosa de la turba que invade la ciudad, que de repente se llenó de mujeres que trabajan. El cine también trabaja mucho con este imaginario, el cine unos años después, en este momento no, pero por ejemplo en los 30 ya estaba, también está la peli muy conocida de Manuel Romero que se llama Mujeres que trabajan. ¿Me escuchan? Soy yo. A ver. Ay, Perdón, se colgó mi computadora, por eso, perdón, Clara, ahí está. No pasa nada, es que me asusté porque de repente ahí se está grabando de nuevo, ¿no? ¿Cómo? Se está grabando de nuevo, ¿no? Sí, sí. Bien. Y como menciona este libro, que después eso lo va a hacer también Rafael Arrieta, como menciona un libro que no existe, por ejemplo. Esto dice, es un libro que está por escribirse, o, por ejemplo, de Mariquita Sánchez dice que dicen que escribió sus memorias, pero no se conservan, y que hay cartas que se vieron pero que no están coleccionadas.
y esta cuestión de, nuevamente con otra escritora, con Juana Manso, de el trabajo, digamos, los textos que viven menos que el nombre. A mí eso me parece como bastante importante, por un lado, por la cuestión de la ausencia, ¿no? Como hay una falta que implica, digamos, un problema muy concreto del archivo, que es, bueno, ¿dónde están los textos? O sea, ¿qué pasó? O sea, porque eso también, digamos, tiene muchos otros efectos, por ejemplo, esta cuestión de visibilización, ¿no? Nosotros visibilizamos que están todas estas mujeres escribiendo, etcétera, pero también porque hay un montón de textos que no se pueden estudiar porque no están. Entonces no es que simplemente, digamos, es una herramienta política por ese motivo, ¿no? No solamente por decir, bueno, acá están y existen, sino también por decir, bueno, vamos a ver qué pasó con todo lo otro. De todas maneras, hay un montón de textos, como ya vimos en las revistas, que sí se pueden acceder, pero evidentemente, también como señalaban las compañeras antes en sus presentaciones, digamos, hay cosas que todavía faltan. Entonces, yo noté estos 5 como gestos fundacionales, que no los, digamos, esto no lo digo solamente yo. Hay un texto muy lindo que editó Phil en 2019, que se llama Asedios desde el Sur, las historias de la literatura, es como un revisionismo, digamos, de las varias historias que salieron después, y también está el trabajo de Guadalupe Maradei, que se llama Contiendas en torno al canon, que es sobre las historias de la literatura argentina post-dictadura. Pero bueno, digamos, muchos mencionan a Rojas y mencionan, digamos, estos, por eso yo les había hablado de esas últimas citas, porque eran como las que a mí más me servían para ver como ejemplo de estos 5 gestos fundacionales que luego, digamos, se siguen reproduciendo, ya sea para desmontarlos o para, digamos, para hacerles funcionales en otros estudios sobre la producción de mujeres. Me cuesta un poco decir literatura femenina, porque, bueno, como ya vimos en todo el seminario, eso es recontra heterogéneo, ¿no? No es que existe la literatura femenina como tal, pero bueno, digamos, esto, de mujeres o producido por mujeres, que es el nombre del seminario, me parece acorde. Entonces, algo que señala Bonnie Frederick, que es, bueno, la cuestión del efecto boomerang, ¿no? Como algo que lanzas y te vuelve, eso de apartarlas. Que Bonnie Frederick, creo que es un texto del 80, si no me equivoco, que es Ricardo Rojas y la creación del canon literario, dice eso, como, igual ella es como muy crítica del texto de Rojas, a mí no, es como que le das, dice, este es un machirulo, androcéntrico, y uno dice, bueno, porque también es importante lo que hace Rojas. Bueno, para mí, a mí me parece como súper importante, sobre todo teniendo a Lugones diciendo que las mujeres tenían que ser madres y las mejores esposas del mundo, digo, en la misma época. Que es aparte es un imaginario, el de Lugones, muy arcaico, porque no se correspondía para nada con lo que efectivamente estaba pasando, la cantidad de mujeres que trabajaban y que escribían y que publicaban, incluso mucho antes que principios de siglo. Entonces, esto nuevamente después se ve en algunas, no todas, digamos, hay algunas historias de la literatura que no las separan a las mujeres en un capítulo aparte, pero bueno, Frederick dice, esto a veces juega en contra porque se hacen lecturas medio esencialistas, que es como, bueno, las pongo en un capítulo aparte, digo, la literatura femenina, 3 rasgos esenciales, el amor, la sensibilidad, etcétera, todo muy lindo y ya está. Y es como que nos ahorramos los protocolos de lectura tipo, con hipótesis, con como la crítica, ¿no? Ahí es como que se pierde la potencia crítica de los textos, digamos. Esta cuestión de que mencionaba María ayer en la clase de, bueno, ya no es una cuestión de la excepción, sino, bueno, ahora hay un montón de mujeres que están escribiendo y que es como que antes era como digamos, estaban como asignadas en un lugar como muy específico y ahora ya no es esta cosa de las obreras del pensamiento, que aparte el concepto de obreras me parece como muy lindo porque remite no solamente a, bueno, a las letras, sino al trabajo en general. Y me encanta porque también acá el texto se desdice a sí mismo, o sea, acá dice, antes de la modernidad estaban en los hogares, pero después dice, bueno, igual siempre participaron en la literatura, o sea, es como que también, bueno, ahí muestra sus propias grietas. Después también menciona la importancia de la Fundación Cultural, acá es, bueno, muy porteñocéntrico, obviamente Rojas, y bueno, esta cuestión de, hay muchos textos que todavía no se conocen,
Y por otro lado, una desigualdad muy grande en cuestión de cantidad de textos y de nombres que aparecen en relación con los varones, lo cual eso también se va a ver en los estudios canónicos posteriores, o sea, en las historias de la literatura argentina que vienen después. Y por último, la cuestión del nombre, o sea, ¿qué pasa cuando mencionamos y enumeramos todo el tiempo, que si bien, como ya vimos, es una herramienta política que es importante, cómo hacer, que lo pongo en términos de pregunta porque yo tampoco sé, cómo hacer para que eso no se fagocite, digamos, otras posibles series que podamos armar entre escritoras y escritores, por ejemplo, que no tengan que ver como esto, como separarlas en un capítulo aparte, ¿no? Para evitar el efecto boomerang, digamos. Entonces, bueno, la cuestión del capítulo aparte, a mí el que más me gusta es el de la historia de la literatura argentina de Seal, que es este fascículo aparece en el 81, es la segunda edición, la dirigida a cargo de Susana Zanetti. ¿Por qué me gusta? Porque viene con una antología, o sea, se vendían en combo, y la antología lo que hace, digamos, es justamente ir más allá de la mención, ¿no? Si bien mencionan una cantidad de nombres que son como más de 100, que es algo realmente esto, ¿no? Como muy, digamos, como no podés hacerte el boludo, o sea, lo tenés que andar y fíjate, andá al archivo, porque está todo esto acá aconteciendo, en un rango de, 100 años, y acá en la antología, digamos, es muy cortita igual la antología, está en Mercado Libre muy barata, y digamos, sí, como que hay textos como los más importantes, pero digo, me parece como también una intervención que es significativa, ¿no? Porque es como, bueno, está el texto, está el nombre de la escritora y está su literatura. Y después está, digamos, otro ejemplo de capítulos aparte, que es en la historia de Viñas, en el 64 y en el 95, que él va agregando hipótesis también. O sea, las aparta, pero también hace hipótesis de lectura. Y sobre todo, en el 95 agrega 2 citas sobre feminismo. Entonces, nada, como que es como yo creo que hay ahí algo un poco más allá del efecto boomerang que podría analizarse. Después está la cuestión de la ficción doméstica, que se ve también en las historias, en otras historias, como por ejemplo en la breve historia de la literatura argentina de Prieto, o en un artículo sobre Alfonsina Storni, que sale en Literatura Argentina del siglo XX, el tomo 3, que es La década infame en los escritores suicidas, que se reproducen, ¿no?, ciertas como imaginarios que van que son muy arcaicos efectivamente, y que van un poco en contra de lo que hace Rojas. Por eso también digo, está bien que Frederic le da con un caño y dice que el canon literario argentino es androcéntrico porque en su fundación fue androcéntrica, pero, qué sé yo, digo, estos fueron otras cosas que se dijeron también. Entonces, en comparación con eso, Rojas me parece que le da una vuelta de tuerca un poco más progre, si se quiere. Y un poco, no voy a decir que Rojas es feminista, porque eso ya es un montón, pero que digo, no sé, o sea, porque esta era la otra, ¿no? Como el otro lado de la grieta, que si se fijan después vino mucho hacia la actualidad también esta idea, ¿no? De que existía tal cosa como la sensibilidad femenina, o digamos que la literatura era un acontecimiento masculino, o sea, que son cosas que son fácilmente contrastables con la realidad de que no. Perdón, me estoy extendiendo, voy a hacerla corta. Bueno, y nuevamente esta cuestión de la abundancia, acá está en Arrieta esta cuestión de la antología, que nadie sabe cuál es porque no la referencia, pero nuevamente aparece esto de que hay muchos textos escritos por mujeres que vale la pena leer, que vale la pena estudiar, que vale la pena, digamos, entender como parte de su coyuntura, de su época y tal, pero nuevamente no sabemos dónde están los textos. Y acá un mini cuadrito que remarca la desigualdad, que esto también queda sentado en el texto de Rojas, o sea, es un capítulo en una historia de la literatura que tiene un montón de apartados y un montón de escritores, de todos, digamos, se va para todos lados en términos temporales y espaciales, y de las mujeres son realmente muy pocas, y esto se ve después. Fíjense que acá, en el total, por ejemplo, en esta historia, que es la del volumen colectivo de Viñas del 2002, de un total de 598, hay solo 25 de mujeres,
25 textos, no 25 nombres, son 8 los nombres nada más, pero los textos son 25. Y en el tomo 3, que es el del 2003, que es la década siguiente, nuevamente de toda la cantidad de textos mencionados, solo 14 son de mujeres y son solo 7 autoras que se mencionan. Bueno, esta es el tomo colectivo de G-Trick, que es en el tomo 5 es el que más mujeres aparecen, y son solo 3 artículos dedicados a mujeres, de un total de 31. Y en la historia de Prieto, que es la de 2006, hay solo 5 mujeres mencionadas, que son Alfonsina Storni, Nora Lange, Victoria y Silvina Ocampo, y además que me estoy olvidando. Pero bueno, a lo que voy es esta cuestión de la diferencia sexual como una desigualdad realmente muy importante, ¿no?, en los estudios. Y por último, bueno, la cuestión, esto que ya mencioné de la biografía y de mencionar el nombre, y la cuestión de las cualidades físicas y psicológicas extraliterarias, o sea, esta cosa que dice en un momento como de que Juana Manso tiene mal gusto literario, no sé si era Juana Manso que lo dice, pero bueno, como cuestiones que no hacen mucho a hipótesis literarias y que se van carcomiendo a la cuestión crítica y literaria, y esto también se ve nuevamente en estudios posteriores, pero también, y acá voy a ser un poco tibia, digo, la cuestión de la biografía es importante para empezar a pensar, bueno, esta cuestión del archivo, ¿no? Bueno, cómo vamos al archivo y cómo armamos un archivo de escritoras. Obviamente que luego toda la crítica feminista, inclusive lo que leímos en el seminario, inclusive digo, hay un montón de textos que abordan las escritoras más allá de su personaje y abordan su producción literaria, pero lo que pasa es que eso no se traduce en los textos canónicos, entre comillas, o sea, no por ejemplo, en los programas de las materias, del grado, no del posgrado. Si uno va al programa de literatura argentina 2, hay muy pocos textos de mujeres, y siempre está medio como, bueno, la excepción o el cupo, ¿no? Bueno, ponemos uno por unidad. Tenés que mirar el programa de literatura argentina 1 de los últimos, te diría, 5 años. El año pasado, mitad y mitad. Bien, re bien. Claro, porque están, claro, yo hace mucho que cursé de Argentina 1 y en este momento... Nada, me salió el corazoncito. No lo pude evitar. No, pero digo, perfecto. Yo doy en una y en UBA, y en las dos hacemos programas que son casi mitad y mitad. En la una también. Y no por cupo, ¿no? No, obvio. No, es que es lo ideal, digamos, me parece, ¿no? Y aparte es como me parece, también es un reclamo que viene de los propios estudiantes, y que yo tenía cuando estudiaba también, ¿no? Pero, bueno, después charlamos de eso, no quiero interrumpir, me tenté, no lo pude evitar, pero... No, está perfecto, pero más allá de los programas también, digamos, o sea, Guadalupe Maradei señala que recién como en el 2000 se empieza a establecer en los textos canónicos. No estoy hablando de la crítica feminista, obviamente, que los vienen estudiando y lo vienen diciendo y lo vienen reclamando mucho antes, pero sí, digamos, en los textos como más canónicos está esta idea de, incluso de esta cosa de, bueno, la literatura era solo un ambiente masculino, o la mujer aparece como, bueno, por ejemplo, acá un dato biográfico que no tiene absolutamente nada que ver con la hipótesis literaria, que Nora Lange tenía 16 años, bueno, ok, es como dato de color, digo, no está ni mal ni bien, a lo que voy es como, no necesariamente dice algo sobre su literatura, pero bueno, a la vez ciertas intervenciones que, digamos, que abordan las biografías, son muy productivas por el hecho de que, por ejemplo, en el diccionario de Lili Sosa hay un relevamiento de lugares a los que acudir a buscar esos textos. Entonces es como, bueno, Juana Manso, ok, escribió tal y tal, sus textos están en tal lugar. Es como un catálogo que sirve mucho para empezar a ir y leer y buscar los textos. Pero para mí hay un tema que pasa después, que es que se lee mucho como que es la cosa de las feministas, que es lo que lo hacen las feministas, y como que todavía le cuesta, digamos, a la producción de las mujeres entrar al canon oficial. Hay que ver si
si sirve pensarlo así, o sea, si sirve pensar esto de como el canon en mayúscula, no el canon femenino, digo, el canon en mayúscula como un territorio heterogéneo donde hay textos de hombres, de mujeres, y está todo ahí como ebulliendo y se leen, digamos, series más allá de los géneros. Hasta acá. Perdón, me reextendí. No, está bien. Me gusta mucho el tema, entonces nada, dije. Está bien. Te vi entusiasmada, así que no te quería cortar. No, estuvo bueno, buenísimo, porque aparte me parece que hay varias cuestiones para volver y para pensar en diálogo con los otros textos. Bueno, ahí no sé si está Leonor, vamos a ver si tenemos suerte. Está conectada, pero está con mala conexión, me dijo. A ver. A ver, ahí le pongo para que... Igual está con el celu, así que no creo que tenga presentación, me dijo. No sé, Leonor, ¿nos escuchás? Me parece, a ver. Me parece que... Bueno, Leonor, yo sigo hablando. Cualquier cosa me interrumpís. No sé, porque está conectada, pero no la escucho. Ahí se desconectó. Bueno. Ah, no, está. De hecho es el host. A ver, Leonor. Bueno, me parece que, no sé. Si no, escribí por el chat, Leonor, a ver para ver si te esperamos, cómo hacemos, si te vas a conectar y desconectar. A ver, estoy desmuteada, ¿no me escuchan? No. A ver, lo único que se me ocurre es que te desconectes, es la conexión, claro. Me está escribiendo creo que solo a mí, por eso me está escribiendo por el chat. ¿Por qué no te desconectás? ¿Vos nos escuchás bien? Qué macana. Sí, bueno, yo te diría, nosotros no te escuchamos. A ver, probá a hablar por las dudas, a ver si me desconecto. Bueno, Leonor se conecta y se desconecta. Y vuelvo, dale. Esperamos 5 minutos y si no, vemos.